que así vamos a seguir como de una manera externa. Pero cuando uno lo hace así como, que nadie me ayude, hacer un servicio para esto, no sé, limpiarle su locker o limpiar el lugar donde él duerme, su habitación. Y cuando él llega y dice, ¿quién hizo todo esto? ¡Wow, qué bueno! Entonces automáticamente él se va a sentir así satisfecho y va a pensar, ¿quién hizo esto? No, qué bueno. Y automáticamente el que lo hizo va a recibir. Y tal vez él no sepa nunca el que lo hizo, pero el que lo hizo va a recibir mucha beneficencia espiritual. Y Dios está observando más esas personas que trabajan de encubierto, que están sirviendo, pero sin buscar nada a cambio, ni siquiera un reconocimiento, ¿no? De que, gracias, no, por la ni siquiera están buscando ese reconocimiento o esa fama, ese prestigio, y esas son las personas que más pueden ser bendecidas, ¿no? Por el Maestro Espiritual o por Cristo. Y aunque ellos pasen a ser encubiertos, internamente ellos van a disfrutar de un placer interno que a veces nadie puede entender, ¿no? Porque hay una conexión muy íntima entre él y el Maestro Espiritual y el Krishna. Porque lo que está buscando él es el placer de Krishna, no su propio placer. Entonces, todo ese tipo de actividades que van más allá, ¿no? Así como estamos hablando que las modalidades nos están controlando a nosotros, el actuar de esa manera hace que uno trascienda las tres modalidades y se sitúe en la bondad pura. Y bondad pura significa ya el plano completamente espiritual. Uno primero tiene que situarse en la bondad, ¿no? Como actividades que uno llevar una vida como tranquila, calmada, sosegada, uno pueda desarrollar inteligencia, conocimiento para saber cómo actuar en cada circunstancia de la vida, y cuando uno tiene esa fuerza espiritual también poder aconsejar a otros. Y ese es como el trampolín para la bondad pura, porque la bondad también es material, ¿no? Aunque es lo recomendable primero situarse en la posición, pero todavía es material porque eso nos ata a este mundo justamente a una situación de felicidad y de conocimiento. Entonces no se puede apegar a la felicidad material y al conocimiento, aunque sea espiritual, pero muchas veces cuando uno se apega a esas cosas queda atado también al mundo. ¿No? Como me gusta ir al bosque, voy a llevar una vida tranquila, eso es muy bueno, ¿no? Pero es una atadura también. Entonces uno tiene que ir más allá de esa bondad, que es la bondad pura, que sea plano netamente espiritual. Es cuando uno ya no busca ni siquiera su propia tranquilidad ni paz, sino el placer de Dios. Y a veces eso requiere de actuar inclusive con violencia, como por ejemplo en el Bhagavad Gita, que Krishna le pidió a Arjuna que peleara. Y dijo, no, pero ¿cómo voy a pelear? No, pero se lo estaba pidiendo Krishna. Entonces a veces complacer a Krishna no necesariamente tiene que ser algo como, inclusive la violencia uno la puede ocupar para el servicio de Dios también, cuando es necesario, cuando es para rectificar, cuando es para cortar lo negativo, cuando es para corregir. Entonces eso es también importante saber todo eso, ¿no? Que a veces la voluntad de Dios va más allá de lo que nosotros pensamos que es lo correcto, ¿no? Desde el punto de vista material, o social, o ético, o moral. Entonces, para uno entender eso tiene que conocer la misión, tiene que entender el propósito de esta naturaleza material, tiene que entender la voluntad de Dios, porque si no es complicado, generalmente nos llevamos por lo que nuestra mente pueda percibir de la situación que nos toca vivir y sacar su propia conclusión, pero siempre es muy cambiante eso y cada uno va a sacar una conclusión diferente. Entonces, al conocer las escrituras sagradas uno sabe, esto es lo que Krishna quiere, esto es lo que él desea, es lo que él está buscando, esta es su misión, este es su propósito. Entonces uno trata de encaminarse a satisfacer esa voluntad suprema, ¿no? Automáticamente uno ya como que puede armonizar